Buenas tardes, bienvenidos señoras y señores. El pederasta, presunto autor de la niña onubense Mariluz, estaba muy relacionado con Asturias. Aquí se desplazó e incluso llegó a matricularse en un instituto para poder estar cerca de una niña gijonesa a la que conoció en internet y que finalmente le denunció por acoso. Pero en nuestra región hoy es noticia también la huelga de médicos de atención primaria, que de momento no tiene visos de solucionarse, por lo que se repetirá mañana. Vamos a comenzar inmediatamente porque hoy les traemos un cargado informativo. Estos son nuestros titulares. El acusado de matar a una niña en Huelva ya fue detenido en el 2006 en Gijón por acosar a una menor a la que propuso relaciones sexuales y amenazó ante su negativa. Llegó incluso a matricularse en el mismo instituto que ella, por lo que el juez le impuso una orden de alejamiento. El sindicato médico asegura que el primer día de huelga en atención primaria asturiana se ha saldado con una participación del 90%, aunque el Principado asegura que no se pasó del 27%. Reclaman la carrera profesional y se niegan a trabajar por las tardes como pretende la Consejería. De momento no hay acuerdo y se habla ya de endurecer las medidas de presión por parte de los médicos. Tras la dimisión de los 4 ediles de Izquierda Unida de Langreo que estaban al frente de la dirección local, la nueva gestora, que celebró en Sama un acto de entrega de carnés, reconoce que los conflictos internos están debilitando al partido. España es uno de los países europeos con una legislación más liberal en el tratamiento con células madre, según aseguró en Gijón una experta. Desde que en el 2005 se aprobara el marco legal, las investigaciones con células madre han abierto las puertas a la medicina regenerativa. Las parejas que recurren a la fecundación in vitro pueden donar los embriones sobrantes a otras parejas o para uso científico y curar enfermedades como el Parkinson. El Sporting continúa pendiente de Bilic. Si el croata fuera baja para el choque ante el Celta, Preciado tendría que recomponer la delantera que se halla diezmada de efectivos. El acusado en relación con la muerte de la niña Mariluz Cortés tuvo una estrecha relación con Asturias. Santiago del Valle ya había sido detenido en Gijón en el año 2006. En aquella ocasión fue por un presunto delito de acoso sexual al proponer relaciones sexuales a una menor de 13 años a través de internet. Santiago del Valle, que hoy declaró en los juzgados tras ser detenido ayer, se hizo pasar por una menor para lograr la confianza de la niña, hasta que le mandó una fotografía y le confesó que se trataba de un hombre de 45 años. La niña alertó a sus padres cuando ella empezó sus estudios en un instituto de Gijón y se encontró con él. Se había trasladado desde Sevilla hasta la ciudad asturiana para matricularse en un curso para adultos en su mismo instituto. Esta tarde unas 600 personas recibieron con piedras e incluso tirando vallas y al grito de asesino a este mismo individuo, el principal acusado por la muerte de la menor de 5 años Mariluz Cortés, y a su hermana a la llegada a la Audiencia Provincial de Huelva desde la provincia de Cuenca, de donde partieron por la mañana. La llegada del furgón policial desató la ira. Piedras, botellas, palos y las propias vallas que cercaban a los vecinos sirvieron como arma arrojadiza. Después de esta noticia, que es sin duda la más importante del día, hay que contarles también que el Sindicato Médico Profesional de Asturias asegura que el 90% de los médicos han secundado hoy la huelga convocada para este día y para mañana en los centros de salud de los que disponen de datos, lo que supone que unos 800 facultativos han hecho huelga. El portavoz del sindicato aseguró que urge un acuerdo cuanto antes para poder desconvocar la jornada de huelga de mañana antes de causar más perjuicios a los usuarios. Escenas como esta, con pacientes atendidos por sus médicos de cabecera o operaciones, no están siendo muy habituales hoy. Los servicios mínimos decretados por la Consejería, en torno al 60 o el 70%, se están cumpliendo rigurosamente por parte de los facultativos, según el SINPA, quien remarcó la gran colaboración que están recibiendo por parte de los pacientes. En varios centros los pacientes solo están acudiendo a urgencias y no se ha registrado ninguna incidencia. La convocatoria de huelga en atención primaria, realizada por el SINPA para hoy y mañana, tiene como principales peticiones reflejar la valoración de los médicos internos residentes respecto a la carrera profesional, que las consultas de tarde que pretende implantar el SESPA sean voluntarias e incentivadas y que se mantenga la Guardia Rural presencial en lugar de la modalidad de localizada por la que apuesta el Servicio de Salud. Las dos primeras reivindicaciones están siendo los principales escollos en la negociación.
Los usuarios de los centros sanitarios han visto afectados por la huelga en atención primaria. En el caso del ambulatorio de Otero, en Oviedo, solo se cumplieron los servicios mínimos atendiendo las consultas más urgentes. Algunos ciudadanos que desconocían el paro que llevan a cabo los médicos consideran que, aunque sea justo que luchen por sus reivindicaciones, no deberían ser los principales afectados. No hay ninguno. Si hay uno solo para urgencias, pero no, yo solo necesito una receta y no es una urgencia, claro. ¿Qué te han dicho entonces ellos, los médicos? Que me han dicho nada, que hay huelgas y que no pueden hacer nada. En otros ambulatorios como el de Pumarín o en La Lila, la actividad asistencial en líneas generales estuvo cumpliendo. Los usuarios fueron atendidos previa cita y se acudían al centro por consultas que no fueran para recetas. Yo no tuve ningún problema, sé que algunas personas tuvieron que marchar sin ser atendidas, pero yo no es mi caso. Porque arriba preguntan por recetas, cosas de esas y no está el médico, pues claro, no se la dan. Que no quieren empeorar en las condiciones en las que están y están bastante puteados con el tema de las guardias y tal, y entiendo que estén de huelga, o sea, hombre, que hay unos servicios mínimos, que los respeten. La sanidad tiene que funcionar y estar a gusto todos, los que estamos recibiéndola y los que la dan. Pues yo no sé nada de la huelga, simplemente vine a las 8 de la mañana o las 8:30, me atendieron y tengo que volver ahora y aquí estoy, sin problema ninguno. Esta es la tercera huelga de médicos que sufre el Principado desde que en el 2002 se asumieran las competencias sanitarias. En esta ocasión porque los facultativos se oponen a que se les imponga trabajar un día a la semana por la tarde sin mediar voluntariedad e incentivación económica. La portavoz del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, ha hablado hoy de este asunto y sostiene que el seguimiento de esta huelga sanitaria, convocada por el Sindicato Médico entre los facultativos de atención primaria, se está situando en torno a un 27%. Migoya recordó que desde que el Principado asumió las transferencias, mejoró, ha dicho, las infraestructuras y las condiciones del personal sanitario. El Gobierno, dice Migoya, no entiende que en el ámbito de una negociación abierta la respuesta sea la conflictividad y la huelga de hoy. Seguimiento aproximadamente de un 27%, parece que es un seguimiento más elevado en la zona central de Asturias, en las tres grandes ciudades, que en el resto de los centros sanitarios. Desde que tenemos la responsabilidad en la gestión de los equipamientos sanitarios, se ha mejorado notablemente no solo las infraestructuras sanitarias y los servicios que se prestan a los ciudadanos, sino también las condiciones, tanto desde el punto de vista de la retribución como las condiciones de trabajo del personal sanitario. No entendemos que, estando en un ámbito de negociación abierta, porque ayer hubo negociación hasta horas bien entradas de la noche y hoy continúa la mesa de negociación abierta, pues no entendemos muy bien que la respuesta sea pues la conflictividad, ¿no? El consejero responsable de este área, el consejero de Salud, José Ramón Quirós, se ha manifestado en términos parecidos y ha reconocido que esta huelga en atención primaria ha tenido un impacto alto en Asturias, contradiciendo así a su compañera portavoz en el Gobierno regional. Por el momento, el SESPA y el Sindicato Médico siguen manteniendo las negociaciones, pero no hay acuerdo. Según Quirós, mañana por la mañana el Sindicato Médico contestará a la última propuesta del Principado, lo que quizás permita acabar con este conflicto, pero desde luego ya no acabaría la huelga mañana. La idea es llegar a un consenso, según señaló, a través de un acuerdo que mejore la salud y la atención sanitaria en nuestra región. Hay dos escollos, uno era el tema de la jornada de tarde, el otro era el tema del reconocimiento del tiempo de formación de los MIR a efectos de la carrera profesional. Hay una serie de propuestas, están pues intercambiando entre SESPA y el SINPA pues distintas propuestas y, como les digo, pues hace escasos minutos me ha llegado la copia de la contestación del SINPA diciendo que necesitan tiempo y que mañana a mediodía pues contestarán a la situación. Lo que se necesita es un poquitín de sosiego, de seguir trabajando, un poco de prudencia y tratar de llegar a un acuerdo que beneficie sobre todo a los asturianos, ¿no? La nueva gestora de Izquierda Unida en Langreo ha repartido carnés de este partido en un acto para recuperar militantes y apoyos en la cuenca del Nalón, y esto se produce después de que los 4 concejales de este partido al frente de la dirección local en Langreo dimitieran por no estar conformes con la dirección regional del partido. Izquierda Unida es consciente de que los conflictos internos les están debilitando políticamente y les están causando un grave perjuicio.
Misión de los 4 ediles de Izquierda Unida de Langreo que estaban al frente de la dirección local, la nueva gestora encabezada por Benigno González celebró en Sama un acto de entrega de carnés. En la nueva directiva de Izquierda Unida en Langreo saben que los conflictos internos están debilitando el partido. Vuelvo a repetir, el resultado electoral fue malo y no podemos echar la culpa solamente al bipartidismo o a la ley electoral. Yo creo que tenemos que hacer un análisis en profundidad y que nosotros, segurísimo que cometimos bastantes errores, que debemos de corregir, estratégicos, de todo, que debemos de corregir, que debemos de debatir y que debemos de reconducir esta situación. Benigno González admitió el fracaso de Izquierda Unida en las elecciones generales, pero espera que los disidentes recojan su carné para que actúe en la vida política del partido. Los concejales dimitieron como miembros del Consejo Político de Langreo, no dimitieron como concejales. Nosotros esperamos que recojan el carné de Izquierda Unida y que renueven ese compromiso con Izquierda Unida. Eso es lo que esperamos. Desde la gestora local de Izquierda Unida de Langreo se confirmó que los disidentes no han sido expulsados del partido. Cerca de 170 funcionarios de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, y este es otro conflicto laboral más, anuncian paros a partir de abril. Han empezado ya, de hecho, con ellos en este mes. No están conformes con el acuerdo alcanzado por los sindicatos, mediante el cual van a cobrar menos que los funcionarios de la red local y temen que se verán afectados negativamente en lo referente a la carrera profesional. Por este motivo, han anunciado paros de 2 horas durante los jueves del próximo mes de abril. Los funcionarios de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Asturias han denunciado las discriminaciones económicas y relacionadas con la carrera profesional que sufren, a su juicio. Lo que no es normal es que una persona que entra ahora en una administración, un auxiliar, entre con el nivel 17 y cuando una persona de la Dirección Provincial que lleva 20 años aquí de antigüedad siga con el 15. Según ellos, el acuerdo fue alcanzado por los sindicatos sin tenerles en cuenta, por lo que los funcionarios de la Dirección Provincial no se encuentran respaldados sindicalmente. Por eso anunciaron paros de 2 horas todos los jueves de abril. Todo esto los sindicatos fueron los que firmaron ese acuerdo, con lo cual nosotros no nos representa a nadie, porque ellos están de acuerdo con la dirección en que eso se haga así. Son cerca de 170 las personas afectadas. Además de la diferencia económica, este acuerdo les afecta también en la carrera profesional porque a la hora de concursar, los funcionarios de la Dirección Provincial siempre van a obtener menos puntuación que los de la red local. Una de las mayores expertas españolas en la utilización de células madre con fines terapéuticos, con fines medicinales, la doctora Ana Veiga, ha asegurado en Gijón, donde impartió una conferencia al respecto, que España es uno de los países europeos con una legislación más liberal en lo referente a la utilización o el tratamiento con células madre. Desde que en el 2005 se aprobara el marco legal, las investigaciones con células madre embrionarias han abierto las puertas a lograr avances importantísimos en la medicina regenerativa. España es uno de los países europeos con una legislación más liberal en lo referente al tratamiento con células madre. Desde que en 2005 se aprobara el marco legal, las investigaciones con células madres embrionarias abren las puertas para la medicina regenerativa, pese a la oposición tradicional de la Iglesia Católica. Es evidente que siempre hay y siempre ha habido sectores que se han opuesto a todo esto. En su momento, en los años 80, pues la Iglesia se oponía a la reproducción asistida, se oponía a la fecundación in vitro, que de hecho se sigue oponiendo en estos momentos, y ahora es evidente que se opone a la investigación con embriones. Yo creo que eso es un sector muy concreto y que digamos que el paso de eso a la sociedad es ciertamente limitado cuando se explican bien las cosas. Las parejas que recurren a la fecundación in vitro pueden donar los embriones sobrantes a otras parejas o para uso científico. Gracias a su autorización, los científicos estudian cómo curar enfermedades como el Parkinson con estas células madre. Es lo que en un futuro esperemos que pueda permitir curar enfermedades degenerativas por sustitución de células que no funcionan por estas que habremos creado en el laboratorio. Afortunadamente, los bancos embrionarios cuentan con reservas suficientes para que los científicos y médicos puedan hacer su trabajo.
Precisamente hoy, 27 de marzo, se celebra el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. Por este motivo, la ONG Movimiento Asturiano por la Paz ha realizado una concentración infantil y un espectáculo formado por 279 niños de Siero, Langreo y Oviedo. La concentración tuvo lugar en el nuevo Teatro de la Felguera y el objetivo de esta actividad es condenar el racismo y fomentar el respeto entre los pueblos. Los niños participantes desarrollaron diversas iniciativas artísticas contra el racismo, como leer poemas escritos por ellos mismos y dramatizaciones musicales. Pero sobre todo, los protagonistas de esta concentración fueron los niños de colegios con altos porcentajes de minorías étnicas e hijos de inmigrantes. En total se consiguió reunir niños de más de 15 nacionalidades diferentes. El Ayuntamiento de Oviedo y la Consejería de Cultura del Principado han llegado por fin a un acuerdo para limpiar y rehabilitar la muralla medieval ovetense. Tras años de abandono, las dos instituciones se van a poner manos a la obra, se reparten la limpieza y mantenimiento de esta muralla de la calle Paraíso. En concreto, será la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento ovetense la que se ocupará de retirar la maleza que cubre la muralla desde hace años, mientras que el Principado limpiará la piedra y se ocupará de su posterior mantenimiento, algo que no se hacía desde el año 96. Este asunto viene de hace tiempo y ha provocado serias desavenencias entre ambas instituciones. La muralla ovetense, levantada por Alfonso X, está catalogada como bien de interés cultural, aunque su lamentable estado actual hace imposible poder ser observada por los turistas. En Oviedo continuamos porque allí el mal tiempo, un despiste o el exceso de velocidad ha provocado este accidente que están viendo. Un conductor se ha saltado el bordillo y ha ido a parar a la rotonda central de la ronda ovetense junto al Hotel Santo Domingo, no sin antes llevarse por delante una de las señales de tráfico que quedó debajo del vehículo. Pese a lo aparatoso del accidente, no hay que lamentar daños personales y tan solo se provocaron algunas retenciones, sobre todo por los curiosos que disminuían la marcha para contemplar tan curioso suceso. Todavía en Oviedo, hoy jueves, tenía lugar en la Plaza Trascorrales de Oviedo el segundo encuentro de negocios organizado por la Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios de Asturias, en el que se llevaron a cabo actividades relacionadas con el fomento de las iniciativas empresariales. Este encuentro de negocios sirve para establecer contactos y relaciones comerciales entre las empresas asociadas y mostrar los productos y servicios que cada empresa ofrece. El acto contó con la presencia de la concejal de Empleo del Ayuntamiento de Oviedo, Isabel Pérez Espinosa, y del presidente de AGE en Asturias, Jesús Portillo. Ayuntamiento y Asociación Empresarial ya firmaron un convenio para la implantación de una oficina de asesoramiento en instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Oviedo, con objeto de incentivar, asesorar y fomentar la creación de empresas por parte de los jóvenes emprendedores. Se nos ha pasado volando este informativo, estamos ya casi en el tiempo dedicado a los deportes. Vamos a hablar mucho de fútbol, sobre todo. El Sporting sigue pendiente de la evolución de las dolencias de algunos de sus jugadores, como por ejemplo Bilic, para saber si el croata podrá estar presente en Vigo este próximo domingo. Hablaremos también con un ex sportinguista como David Villa, que ayer marcaba un golazo con la selección española. Hay que quitarse el sombrero, el guaje conseguía el tanto de la victoria ante Italia en un amistoso que solo sirve para preparación para esa próxima Eurocopa. Pero de donde no llegan tan buenas noticias es del mundo de la canasta, del baloncesto. El Faro Gijón caía derrotado ayer en Huesca por 14 puntos de diferencia y ve así como las opciones de alcanzar el liderato de la Liga Lez Plata se esfuman. Los de El Orduy no estuvieron acertados y deben pensar ahora en un nuevo compromiso liguero, el que les enfrentará el domingo en el Palacio al líder, el Illescas toledano. Después de la publicidad ampliamos detalles. Estamos ya con nuestra entrevista de hoy. Los casos de alcoholemia atendidos por la Comunidad Terapéutica para Enfermos de Alcoholismo que Cáritas tiene abierta en Mareo, en Gijón, y que denomina La Santina, han crecido un 20% desde el año 2000, en los últimos 8 años. Además, parece ser que el número de ingresos femeninos ha registrado también una subida muy notable, con un 85% más en solo 6 años. Las mujeres en su mayoría han llegado a esta situación después de sufrir malos tratos y de romper con su pareja.
En cuanto a los hombres que llegan a esta comunidad para tratarse de sus problemas o de sus adicciones al alcohol, suelen tener entre 40 y 50 años, beben desde que son adolescentes y además consumen otras sustancias estupefacientes. De este centro, del número de ingresos y de si estas personas superan su problema o si abandonan la terapia, hablamos hoy con la responsable de los programas Sin Techo y Toxicomanías de Caritas, que es Zoraida Sienra. Zoraida, bienvenida, buenas tardes, buenas noches. Bueno, empezamos si quieres explicándoles a nuestros espectadores qué es, aunque ya lo conocen muchos de ellos, pero para el que todavía no, qué es esta comunidad terapéutica donde vosotros tratáis problemas de alcoholismo. Bueno, La Santina, como comunidad terapéutica, es un centro terapéutico destinado a trabajar la abstinencia del alcohol, pero no un centro terapéutico al uso, sino un centro terapéutico mucho más perfilado a trabajar con un sector de la sociedad específico. Digamos que el alcohol es un elemento muy común en nuestra sociedad, muy accesible para todos los ciudadanos y especialmente perjudicial. El sector al que se dirige especialmente Cáritas, que es el sector más desfavorecido, el excluido, ¿no? El marginado. Ese sector especialmente sufre las consecuencias del alcohol de una manera mucho más catastrófica, por decirlo de alguna manera. Pues ese es el colectivo al que se dirige La Santina como centro terapéutico, por considerar que tiene mayores dificultades tanto para abandonar el consumo como para, tras haber pasado una fase de desintoxicación, recuperar su vida de manera normalizada. ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando? Bueno, pues son 13 años los que lleva funcionando La Santina. 13 años de funcionamiento. Hay algunos datos que habéis aportado recientemente y que nos hablan que los casos de alcoholemia que tuvisteis que atender han crecido en los últimos años, ¿no? Sí, han crecido sobre todo porque en ese sentido la institución tiene mayor hincapié en aproximarse aún más a este colectivo. No se cierra a la población, es decir, todo el mundo tiene acceso a La Santina, pero sí que existe una preferencia por dedicarse a las personas que más lo necesitan. Cuando te acostumbras a trabajar con este sector, descubres que el alcohol es un problema latente en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, el ofrecer la oportunidad a todas estas personas supone un aumento muy importante y del cual obtienes un montón de éxitos y de fracasos, ¿no? ¿Por qué creéis que ha aumentado los casos de alcoholemia? ¿A qué creéis que puede deberse esto? Bueno, pues por lo que te comentaba antes, el alcohol hoy en día se entiende como un elemento que contribuye a la socialización, desgraciadamente, ¿no? Su accesibilidad tan clara supone un problema ya no solo a nivel social, sino que a nivel familiar, a nivel de jóvenes, a nivel del colectivo que padece mayores problemas. Pues bueno, el hecho de considerar el alcohol como algo tan accesible supone un problema grave y por supuesto un mayor número de consumidores. Entre quienes acuden a vosotros para recibir tratamiento, para recibir ayuda, ¿hay más hombres o más mujeres? Hay una mayoría de hombres, pero sí que se ha notado un ascenso importante en el número de mujeres. El perfil de la mujer que suele atenderse desde el Centro Terapéutico de La Santina es una mujer con trastornos psicosociales bastante graves, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, hablábamos del colectivo más desfavorecido. Estos trastornos psicosociales nos ayudan a descubrir un montón de cosas que dentro del perfil social del sector femenino no se descubren con mucha facilidad, ¿no? Como es el porqué del consumo del alcohol, ¿no? Que pueda ser algo arraigado a una serie de disfunciones en una convivencia familiar, en maltratos, un montón de factores tal. Bueno, pues el hecho de que haya un ascenso de mujeres, pues ya no solo a nivel de alcohol, sino a nivel de todos los centros de Cáritas que trabajamos con ese sector, el aumento de la mujer es algo alarmante. O sea que las razones por las que el hombre acude al alcohol o la mujer acude al alcohol son totalmente diferentes, ¿o son No, bueno, no, a ver, los problemas de desempleo, los problemas de fracasos familiares, los problemas de consumo y de una trayectoria de vida difícil,
suelen ser comunes. La mujer, bueno, pues por presentar un perfil con una serie de mayores carencias a la hora de, pues incluso de acceso al empleo, aumenta, pero aún así sigue existiendo un mayor número de hombres sobre mujeres. ¿Comparten tratamiento hombres y mujeres o no? Sí, aunque desde el 2006 sí que se ha observado la necesidad desde este centro terapéutico en dedicar un espacio específico para las mujeres, pues porque se ha observado que en el espacio dedicado a las terapias las mujeres quizá no arranquen a desvelar muchos de los motivos por los que han iniciado el consumo o por los que se ven abocadas al consumo. Entonces, el dedicar a terapias específicas para trabajar solo con mujeres favorece el proceso el proceso que deben iniciar las mujeres para llevar a cabo el tratamiento. Una pregunta más, Zoraida. En cuanto al perfil, nos hablabas un poco del perfil de la mujer, ¿no? Pero el perfil del hombre que acude a vosotros para recibir este tratamiento, ¿cuál es? ¿Qué edad? ¿Qué situación? Bueno, hay muchos perfiles, ¿no? Pero sí que es cierto que dentro de las características más comunes, bueno, pues hablamos de hombres y mujeres. La media sí que se encuentra en un varón entre unos 30 y 50 años, pero el perfil, las características más comunes, pues bueno, pues son personas que padecen una determinada soledad personal, ¿no? Una determinada soledad interior, una serie de rasgos subculturales, ¿no? Tienden a marginarse a sí mismos a nivel social, padecen una indiferencia importante, ya no solo a nivel familiar, porque muchos de ellos pueden carecer de ese recurso, ¿no? el disponer de familia o de un grupo humano hacia el cual dirigirse, sino que también carecen de otro tipo de recursos materiales, económicos, bueno, una serie de deficiencias que evidentemente les impide descubrir las capacidades que ellos mismos pueden tener como personas para afrontar este problema y poder salir adelante. Digamos que son gente que viven en la calle en muchos casos, o son gente normal que trabajan entre semana y luego beben el fin de semana, o no es ese caso. Tenemos todos los casos. Hay gente con una vida normalizada, ¿vale? Una vida normalizada que en un determinado momento tiene que afrontar este problema y recibe el apoyo de su familia o dispone de algún tipo de recurso económico o algún tipo de respaldo. Pero mayoritariamente, como te decía antes, la Santina se dirige al sector que tiene menos recursos, a aquella persona pues que acostumbra a rondar albergues o a vivir en la calle y que en un determinado momento de su vida decide pararse, pensar y ponerse al frente de este problema e iniciar el tratamiento. Tú hablabas al principio de éxitos y de fracasos a la hora de poner en práctica este tratamiento. ¿Cuál es ese índice de éxitos y de fracasos? ¿Cuántos abandonan? ¿Cuántos recaen? ¿Cuántos consiguen salir del alcohol? Bueno, la Santina, bueno, por el simple hecho de dirigirse al colectivo al que se dirige, una de las principales cosas que tiene en cuenta es que el trabajo con estas personas es muy lento, sobre todo cuando hablas de unas personas que padecen una situación especialmente crónica. El proceso es lento y eso conlleva a que muchas veces estas personas sufran recaídas, vuelvan a comenzar o que incluso a mitad de un tratamiento abandonen, reflexionen, vuelvan a iniciarlo, incluso se acoja a personas que han fracasado en otros centros terapéuticos, ¿no? Eso supone fracasos. Aún así, como centro terapéutico de Cáritas, lo que se trata de ofrecer es esa oportunidad, es decir, no dar el abandono a estas personas, porque evidentemente la situación y el ritmo de vida que llevan no es un ritmo de vida lo suficientemente normalizado como para hacer las cosas como uno se suele esperar o como uno planea. Pues Zoraida, te damos muchas gracias y la enhorabuena además por vuestro trabajo, porque además creo que centros terapéuticos como estos, destinados sobre todo a quienes no tienen recursos, no hay muchos en España, ¿no? Como este en concreto hay 3, hay uno en La Coruña, otro en Canarias y otro aquí. Y este aquí. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hablamos de otros asuntos. El cantante Sergio Dalma ha estado en Oviedo esta tarde para presentar su último disco, A Buena Hora, así se llama. Han pasado casi 20 años desde que publicara su primer álbum. El álbum se llamaba Esa chica es mía y el cantante catalán se ha mostrado hoy en Oviedo muy ilusionado con este nuevo proyecto y ha asegurado sentirse un superviviente. Sus fans van a encontrar una vez más los temas predominantes de amor y desamor en las canciones de Sergio Dalma, pero con un sonido menos orquestal y más apoyado en su voz.
También queríamos, sobre todo en este disco, nuestra clara intención, incluso de antes de tener el repertorio, pensábamos en buscar un sonido distinto, ¿no? En el alejarnos de aquella producción más orquestada, buscar algo más desnudo. El que a través de una producción con 4 o 5 instrumentos y la voz muy presente, ¿no? Por eso se eligió un productor que venía del mundo del rock, como Sebastián Cris, y a lo mejor una línea más continuista como podía ser Jacobo Calderón, y quizás este es uno de los datos más diferenciables con el resto de los otros discos, ¿no? Yo, fíjate, me siento como unas castañuelas, porque desde aquel 89 hablar de 12 discos era algo impensable, ¿no? Porque todo esto de la música ha ido cambiando mucho. Fíjate, yo empecé con el vinilo y el cassette, imagínate las cosas que han pasado, ¿no? Por eso te sientes como un superviviente, ¿no? Prácticamente. No es el único músico que ha pasado por Asturias en las últimas horas. El leonés, pero afincado en Galicia, Amancio Prada, ha presentado en Oviedo 2 nuevos trabajos, 34 años después de sus inicios en París con la grabación de su primer disco, Vida e Morte. Prada continúa su andadura con un concierto llamado Amor Vivo, que grabó en la Iglesia de los Jerónimos de Madrid. Canciones de l'Ofegé. Mi primer disco se llamó Vida e Morte. Vida e Morte está grabado en París en el año 74. Estamos en el 2008, se han pasado 34 años de Vida de Morte a Vida de Artista. Bien, yo viví 5 años en París, del 69 al 74, y allí se puede decir que me inicié profesionalmente. Bueno, tuve ocasión de cantar en muchos escenarios, de todo tipo, desde la calle, en tiempos de mayor penuria, hasta cafés o cabarets de poesía, casas de jóvenes y de la cultura, programas de radio, programas de televisión, y allí grabé ese primer disco. El primer campanu de la temporada, extraído de las aguas del Narcea, ya es historia. Ya ha podido ser degustado por un puñado de privilegiados paladares. El restaurante La Chalana, que adquirió este ejemplar por 14.500 euros aproximadamente, lo ofreció ayer en una cena que estuvo presidida por el alcalde de Salas, José Manuel Menéndez, y la directora general de Turismo, Elisa Llaneza. El primer salmón del Narcea pesó este año 4.930 gramos y fue adquirido en la subasta de Salas el pasado día 16 por el propietario de la cadena de marisquerías La Chalana, Carlos Suárez. A juzgar por lo que se pagó otros años, se puede decir que este salmón fue una ganga, ya que salió por menos de 15.000 euros. Para los propietarios de este restaurante, lo importante es que este campanu haya quedado en Asturias y se pueda continuar un año más, y ya van 10 con esta tradición. Los responsables del Ayuntamiento de Salas y del Turismo Regional destacaron en el acto la importancia de cuidar nuestros ríos salmoneros y la expectación que siempre conlleva la subasta de este primer salmón. Quienes lo degustaron pueden además dar fe de que este campanu y el resto del menú elegido estaba exquisito. Pues abrimos la información deportiva para hablarles de fútbol, del Real Sporting, porque los rojiblancos están todavía pendientes de la recuperación de Bilic, ya que si el croata fuera finalmente baja, Preciado tendría un problema y tendría que recomponer la delantera. Quien seguro que estará de nuevo el domingo en Vigo será la afición, y además en masa. Se calcula que unos 4.000 sportinguistas viajen a la ciudad gallega. Habrá que aguardar y agotar los plazos para saber si Bilic puede estar presente en el choque ante el Celta. El edema que mostró la resonancia magnética a la que fue sometido hace que el asunto se complique. Pero el croata es un jugador que nunca se esconde y si hay la más mínima posibilidad se vestirá de corto. El contratiempo se une a las bajas ya seguras de Quique, Mateo y Barral, lo que deja a la delantera casi sin efectivos, algo de lo que puede aprovecharse el colombiano Hidalgo. Es una lástima por lo de mis compañeros, pero bueno, hay que seguir trabajando y pues esperando hacer las cosas bien, los que quedamos ahí y estamos óptimos para jugar. Uno sabe que ellos han hecho las cosas bastante bien, que le han aportado muchas cosas al equipo y bueno, a nosotros no nos queda sino seguir trabajando para que el equipo siga ganando. Hasta ahora se han sacado buenos resultados y esperemos que se pueda seguir así. Parece que el Celta presentará ante el Sporting un planteamiento ultradefensivo, con 5 defensas en su once inicial. De todas maneras, los rojiblancos esperan poder seguir sumando y engrosar la cuenta de jornadas sin perder, que se eleva ya a 6. Hay que moverse, tener la pelota sin desesperarse, darle la
vuelta al balón con calma y en cualquier momento alguna oportunidad se puede dar y tenemos que aprovecharla. Sabemos que por fuera sumar es muy importante y seguir siendo fuertes acá en casa y bueno, importante que se sume puntos de visitante. La Mareona volverá a estar presente en tierras gallegas, como ya lo hizo en Ferrol. Serán más de 4.000 los aficionados rojiblancos que se desplacen a Balaídos para apoyar a los suyos. Continuamos en página futbolística, hablándoles ahora del Real Oviedo, ya que los azules preparan el choque del próximo domingo ante el Condal, en el que esperan sumar una nueva victoria que consolide su liderato. Por otra parte, el club se plantea la construcción de una nueva ciudad deportiva en Las Caldas, si es que consigue la recalificación de los terrenos que actualmente utiliza en el Requesón. La plantilla azul prepara ya su próximo compromiso liguero ante el Condal, con la ausencia de Centrón y Pacheta, que siguen recuperándose de sus lesiones. En cuanto a Estefan y Matías, están muy recuperados de sus dolencias y se ejercitaron con el resto de compañeros. El que pasa a ser duda es el uruguayo Meijide, que sufre una sobrecarga en el gemelo. Por otra parte, fuera del ámbito meramente deportivo, el Oviedo sigue adelante con su proyecto para dar una viabilidad económica y una estabilidad de futuro a la entidad. El club necesita una nueva ciudad deportiva y planea hacerla en Las Caldas. Aun recalificando los terrenos del Requesón, no pueden venderlos sin tener otras garantías, ya que los actuales campos de entrenamiento están prendados como garantía de pago a Hacienda y a la Seguridad Social, tras el convenio de acreedores que evitó la quiebra y la disolución de la sociedad anónima. El Oviedo tiene avanzados estudios de lo que puede hacerse en el Requesón y también baraja un proyecto de lo que podría ser una nueva ciudad deportiva. En base a los datos con los que cuenta el Consejo de Administración oviedista, en el Requesón se podrían destinar hasta un total de 50.000 metros cuadrados para edificar vivienda protegida. En caso de que se recalifique, la recalificación y la posterior venta de la actual ciudad deportiva para destinar la vivienda supondrían una importantísima inyección económica a la entidad y el fin de los problemas extradeportivos que acusa desde que superó la suspensión de pagos. Y en la actualidad del fútbol asturiano nos vamos ahora a la selección nacional. Ayer la selección española derrotaba a Italia por 1-0, gracias a un auténtico golazo del asturiano del Valencia, David Villa. El Guaje reivindica así de la mejor forma, con goles, su presencia en la Eurocopa. Sí, bueno, ya hace tiempo que venimos demostrando cosas, porque no solo en Italia, sino también en Francia, Inglaterra, Argentina. Y bueno, poco a poco vamos avanzando hacia adelante y esperar pues llegar a un gran nivel pues, de esa Eurocopa, ¿no? Seguir avanzando, como te digo, seguir ganando, que es importante, y también seguir ganando. Bueno, pues he visto que el balón caía rebotado del cielo y me animaba a pegarla según venía. Pero bueno, tampoco es que tuviera muchas opciones de pararla, la defensa se me echaría encima y ha salido lo mejor que podía haber salido. Pues dejamos apartado futbolístico para irnos al baloncesto, porque ayer se celebraba una nueva jornada de la Liga LED de Plata. El Faro Gijón jugaba en tierras oscenses ante el Huesca y caía derrotado por 14 puntos de diferencia. El acierto en los triples de los aragoneses fue una de las claves de este encuentro. El Faro Gijón baloncesto cayó por 85-71 en la cancha del CAI Huesca, un partido que los oscenses controlaron en su mayoría, tras ganar al Muro la anterior jornada y cortar con esa victoria una mala racha de 4 derrotas consecutivas. El Faro se marcaba como objetivo seguir por el camino del triunfo. No pudo ser y se pone un poco más difícil este tramo final de la competición. Arrancó mal el encuentro el cuadro gijonés, los triples de su rival abrieron brecha en el marcador y los de Huesca se iban al final del primer cuarto con un parcial favorable de 23-14. Pero los jugadores que dirige Jorge Elorduy no dieron la batalla por perdida y el comienzo del segundo cuarto sirvió para ir recortando distancias e incluso llegar a ir por delante en el electrónico. Pero 2 triples seguidos del CAI Huesca más una falta antideportiva frustraron la remontada de los de Elorduy. Al descanso los oscenses volvían a estar por delante en el marcador. La necesidad de una victoria para seguir estando en la lucha por el ascenso se impuso y el cuadro gijonés salió por el partido en la reanudación. De nada sirvió sus avances y recortaron distancias, pero al final la victoria se quedó en la cancha oscense. La mayor efectividad del Huesca desde la línea de 6.25 fue determinante en la derrota gijonesa. Una derrota que deja al Faro Gijón con la moral bastante tocada. Un declive en un tramo de la temporada donde el conjunto asturiano se aleja de sus opciones de alcanzar la primera plaza. Ahora lo que queda es mejorar el juego y asegurarse la presencia en los playoffs. Cerramos ya la información deportiva. En el día de hoy les hablamos de judo, porque el avilesino Óscar Fernández se ha incorporado a la concentración de la selección nacional en tierras andaluzas y de allí saldrán los nombres de los seleccionados para el Campeonato de Europa, un paso previo para poder estar en los Juegos Olímpicos de Pekín.
Óscar Fernández apura sus últimas opciones para estar presente en las Olimpiadas. El judoka vilesino se encuentra en Málaga concentrado con la selección española. De esa concentración saldrán los nombres de los representantes españoles en el próximo Campeonato de Europa de Lisboa, clasificatorio para los Juegos de Pekín. Óscar tuvo mala suerte en los 2 últimos torneos internacionales, pero sacó conclusiones positivas. Positivas en cuanto a que he visto que mi entrenamiento ha sido bueno y mi preparación ha sido buena. El punto negativo, claro, pues que no tuve el resultado obtenido, ¿no? En Hamburgo pues perdí con el francés, venía a quedar tercero de la Copa del Mundo de París. Y bueno, tras perder en el punto de oro, tras haber acabado el combate empatado, bueno, pues mi esperanza un poquito era repescar, ya que era un judoka de mucho nivel, pero bueno, en nuestro combate, pues en una luxación que le hice al codo, se lesionó y no salió en el siguiente combate, por lo que bueno, ya directamente me quedé sin ninguna opción de repesca. El principal rival de Óscar para asistir a los europeos es el madrileño Benavente, que tiene algún punto más que él en el ranking, porque ha contado con más salidas internacionales. La decisión está ahora en manos de la federación y el judoka asturiano espera que se tenga en cuenta su buen estado de forma y que es el actual campeón de España. No depende de mí, depende de la federación. Yo voy a ir a la concentración con muchas ganas, como siempre. Voy a dar todo lo que tengo a nivel de entrenamiento y bueno, luego depende de comisión técnica, evaluadora, seleccionadores y demás, pues que ya decían ellos que quién va al Campeonato de Europa. Mañana viernes, anticipo del fin de semana, nos espera en Asturias un cielo nuboso con intervalos de muy nuboso. Tendremos precipitaciones débiles y dispersas, pero por la tarde. Las temperaturas van a ir subiendo ligeramente. Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 17. En Gijón entre 9 y 16 y Áviles entre 10 y 16 grados. Estamos ya en tiempo de tertulia, como saben, cerrando así nuestro informativo. Cataluña ha dado una vuelta de tuerca más a sus relaciones con el resto de comunidades españolas y ha pedido negociar de forma inmediata y en solitario el sistema de financiación que incorpora el Estatuto catalán. Esto creará graves problemas económicos y una insolidaridad manifiesta con otras comunidades más pobres, por ejemplo, Asturias. Precisamente hoy hemos conocido, cambiando de tema, que el asesino de Mariluz, la niña onubense presuntamente asesinada por un pederasta, estaba muy relacionado con Asturias. Aquí se desplazó e incluso llegó a matricularse en un instituto para poder estar cerca de una niña gijonesa a la que conoció por internet y que finalmente le denunció por acoso. Lo sorprendente es que este tipo estuviera en la calle y con total libertad. Vamos a presentarles quiénes son hoy nuestros contertulios para debatir sobre esto y sobre otras muchas cosas más. Macarena Torres es responsable de la mujer en el sindicato Uso. ¿Qué tal, Macarena? Buenas noches. Buenas noches. Antonio Checa fue consejero de Economía y Hacienda del Principado de Asturias y es además contertulio de esta casa. Encantado, Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Y a José Bermellu, ya le conocen, consultor de negocios internacionales, y también le damos la bienvenida en esta noche. Gracias, buenas noches. Bueno, era portada de los periódicos ayer, lo ha sido también hoy, de nuevo este tema, el hecho de que Cataluña tense el debate de la financiación y exija que se aplique además ya de forma inmediata el modelo del Estatuto catalán en cuanto a ese asunto, en cuanto a financiación. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué interesa o qué importa lo que ocurra en Cataluña, en una región algo alejada como es Asturias? Pues eso es lo que yo pretendo que expliquemos hoy y que demos a conocer a nuestros espectadores, sobre todo porque a veces hay una falta de información también sobre esto, ¿no? Suena como lejano. Podemos empezar por Antonio. ¿Qué puede significar esto para Asturias, Antonio? Pues bueno, más que significar, vamos a ver, yo el jueves, hace 2 jueves, cuando estuve aquí, comentaba ya que en esta legislatura, además de los problemas muy serios que había habido durante la anterior y que se iban a seguir manteniendo desde el terrorismo, la política exterior, etcétera, etcétera, se iba a plantear un problema que no lo había habido aparentemente en la otra, y era el problema económico. Y dentro del problema económico, yo quería significar, porque el otro día me chocó un poco leyendo alguno de estos periódicos, que Solbes cedía a las exigencias de Esquerra Republicana, era una de las cosas que había pedido la Esquerra Republicana sobre el tema de la publicación de las balanzas fiscales. Porque bueno, que si Cataluña da mucho o poco, bueno, pues querían saber realmente. La balanza fiscal simplemente es un concepto muy sencillo, que simplemente son entradas y salidas de dinero, ¿no? Es decir, lo que recibe el Estado por un lado y lo que el Estado nuevamente le devuelve a la comunidad. En eso están exentos tanto País Vasco como Navarra, que tienen sus sistemas forales por aparte, pero claro, Cataluña, que ya lo ha visto y se ha dado cuenta, que realmente era bastante más solidaria en aquel momento, pues bueno, está por las mismas, ¿no? Pero claro, ¿esto qué significaría? Y siempre aparecemos, ya que citas el tema de Asturias, pues siempre es que Asturias aparece siempre como lo peor, de casi lo peor de todo, ¿no? Y evidentemente somos de los más beneficiados junto con Andalucía, pero como comentábamos previamente, Andalucía tiene otros poderes, ¿no?
mágicos y no mágicos, y sobre todo electorales, y con un presidente que además es presidente del Partido Socialista, y por lo tanto, bueno, ellos ya se arreglarán. Pero en el caso de aquí lo veo difícil. Esto además, hoy mismo, es verdad que también hoy Setín Areces, el presidente de Asturias, habla ya precisamente de que rechaza las pretensiones de Montilla de negociar precisamente esto. Claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si se ponen a negociar, y como esto se ha hecho siempre, digamos, la casa por el tejado, porque no se pueden negociar los estatutos de la manera como se hizo, empezando por el de Cataluña, que aparte de cuestiones que puedan no ser constitucionales, tipo de concepto de nación y demás, sí, que bueno, no estamos hoy aquí para hablar de ellas, además hablaremos en otro momento de ellas, de temas políticos. Tendrá que pronunciarse un tribunal sobre está ello. el tema de definición, que al final va a ser el tema verdaderamente importante que vamos a tener en esta legislatura. Los catalanes no van a dar un paso atrás, da igual que la Republicana saque menos, es decir, Montilla tiene un peso enorme, ha contribuido a que ganara Zapatero, etcétera, bueno, todo lo que todos sabemos, ¿no? Y consecuentemente ellos además quieren aplicar según he leído, una metodología diferente a la que aplica Solbes o el Ministerio de Economía para hacer los cálculos estos, para que todavía les es mucho más beneficioso. Y en definitiva, y termino para que mis compañeros intervengan, pues simplemente que Asturias va dada con este tema. Como no se junten todos nuevamente en el famoso consejo se sigue llamando, de política fiscal y financiera, en el cual se debaten esos temas de las autonomías, pero no una por una, sino que tienen que hacerlo todas en conjunto, e inclusive yo daría un paso más elevado todavía. Y ya lo he comentado en el modesto blog ese que tengo ahí, que realmente me gustaría que hubiera mucho más entre los dos grandes partidos, por lo menos durante 1 año o 2 años, reformas constitucionales que ya va siendo hora de que se hagan, que son muy importantes, no solamente aprovechando lo del tema de la infanta, que tiene que ser reina, en fin, que son cosas, bueno, para evitar la famosa ley Italia. Pero bueno, pues aprovechando esa cuestión, se pueden aprovechar otras, que pueden ser reformas electorales y de la ley electoral, comentábamos también el otro día, pero también evidentemente el tema estatutario, para hacer un estatuto marco, porque se está vaciando cada vez más al Estado. Bueno, es una cuestión política, pero en el tema de la financiación, creo que a Asturias le va a dejar bastante mal si esto continúa de esta manera. Es una tarta a repartir y evidentemente quien se lleva más pedazos perjudica a los demás porque se lleva menos. No, si hay quien se lleve más pedazos, es que la cuestión es que los pedazos salen como salen, ¿no? Y entonces si Asturias, si cada una pedacito, ya estoy hablando del concierto vasco y del navarro, ¿no? Ahí no tiene nada que ver con esta historia porque son ellos los que luego al final dan el Estado. Si Cataluña, que evidentemente es verdad que es deudor neto, es decir, que sí que aporta más de lo que recibe, pero ojo, cuando hablamos de que aportas más que lo que recibes, es porque hay un concepto no ya solo constitucional, sino además socialista, que es lo que más me duele además, cuando están hablando de un socialismo que toda la vida fue solidario, y es precisamente lo que se consagra en la Constitución, lo que consagra en los estatutos, absolutamente, ya no hablo de los temas de confederaciones, de Estado y demás, que bueno, tampoco el Partido Socialista en la vida estuvo en eso, pero bueno, hablando de esos temas de financiación, siempre fue solidario. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que realmente son los propios socialistas, en este caso catalanes, los que van a tirar por lo suyo, naturalmente de Andalucía, de ir al otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya no es una tarta que quede o no quede, es que no va a quedar, porque si Asturias tiene que conformar, bueno, no con lo que tiene evidentemente no le valdría. Macarena o Bremello, quien queráis. Sí, mira, Macarena. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dijiste, además lo explicaste bastante bien para la gente que no entendemos de economía tanto. Pero yo creo también que a lo mejor los ciudadanos catalanes en comparación con los asturianos, que hemos sido siempre objetivo número 1 en Europa y seguimos siéndolo y que hemos tenido tantas subvenciones y que a lo mejor, pues claro, lógicamente ellos dirán, pues que ya está bien, ¿no? De esa solidaridad, cuando a lo mejor nosotros no sabemos qué hacer con esas subvenciones, porque sí es cierto que hemos tenido una cantidad enorme de subvenciones que realmente no se ha creado el empleo que se tenía que haber creado con esos ingresos que vinieron de Europa. La pregunta es si se han gastado adecuadamente. Esas infraestructuras, igual exactamente. No se pretendía crear empleo. Y a lo mejor realmente sí es un problema más bien de los políticos, incluso siendo dentro del mismo partido, ¿no? En las dos comunidades autónomas, que dices, bueno, entonces, ¿cómo lo hacen en Cataluña el gobierno catalán y cómo lo hace entonces el gobierno asturiano siendo el mismo partido? A lo mejor creo que deberían, a lo mejor nos están tirando como una lanza, ¿no? Para que, oye, venga, moveros, ¿no? Si el PSOE en Cataluña, sí, el PSC, hiciera lo mismo que el PSOE en Asturias, le pasaría al PSOE en Cataluña lo mismo que al PP. El PP en Cataluña es un partido no testimonial, pero es un partido sin influencia formal en la política catalana y en la economía catalana, porque en la práctica en Cataluña pues existe, querámoslo o no lo queramos, existe pues un sustrato nacionalista muy importante. Y el PSC intenta beber y alimentarse de él y dirigir ese sustrato nacionalista. Y lo dirige pues hacia un estatuto que es tremendamente agresivo, por así decir, en los aspectos, y digo agresivo, yo no lo llamo insolidario, en absoluto, con los aspectos económicos. Pero claro, en la práctica
ya hay, por así decir, o hubo en su momento, un momento en el que algunos españoles, y los asturianos en particular, tendríamos que haber dicho algo. Y estoy hablando del año 78, de cuando votamos la Constitución. Antonio lo decía ahora mismo, como dejando al margen de la cuestión, sé que no era esa la intención, el tema vasco y el tema navarro, en relación precisamente con su propia financiación. Vamos a ver, la Constitución española santifica, por así decir, que dos comunidades autónomas tengan un convenio con el Estado, como elemento que rige su financiación. En el convenio es justo al revés de lo que estábamos haciendo en el resto de las autonomías. Son las comunidades autónomas las que lo recaudan todo y pagan al Estado por los servicios, por así decir, que el Estado les presta. Casi nada la diferencia. En Cataluña ni siquiera están llegando a la situación de convenio, todavía con su estatuto actual. Claro, lo triste es que eso haya ocurrido así, y encima fundamentado en cuestiones de carácter histórico o historicistas. Es que es gordísimo. Claro, en función de los famosos derechos forales o fueros tanto vasco como navarro. Bueno, como si los demás, y particularmente los asturianos, no tuviéramos agarraderas históricas y de carácter incluso identitario tan fuertes como los navarros y los vascos, o más si nos ponemos. Sí. El problema actualmente está planteado de otra manera. El problema es que desde Asturias lo que se pretende es imponer, no tenemos capacidad para imponer, digamos, un coche ferruñoso para todos. Y digo ferruñoso pues porque es lo que en la práctica y pasa a nuestro Estatuto de Autonomía. Cuando se inició el proceso autonómico, en la práctica se pone el contador a cero. El Estado tenía una serie de competencias que iba a ir delegando, por así decirlo, o cediendo a las diferentes comunidades autónomas. Pues ya arrancamos mal. Unas con ciertos estatutos de carácter nacional y otros con otros estatutos de carácter, por así decir, multiprovincial o provincial, con menores competencias. Pero resulta que la carrera comienza y unos cuantos coches pues ya pasaron por boxes y cambiaron algunos componentes. Hubo reformas estatutarias importantes, la catalana es una de ellas, pero también la andaluza, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que siguieron mejorando sus coches para competir en el Estado de las autonomías. Y sin embargo desde Asturias se dice, no queremos competir. A nosotros lo que se nos plantea es pura y simplemente cómo demonios pedimos algo en algún sitio, donde pedimos en Madrid, donde pedimos en Bruselas. Ese es el esquema que se está planteando desde el gobierno asturiano sistemáticamente. Por tanto, Antonio, yo creo que la cuestión la tenemos que plantear de la siguiente manera. A mí no me preocupa ni lo más mínimo que Cataluña tenga un estatuto de autonomía que agote, digamos, los límites constitucionales. Y te voy a decir más, tampoco me preocupa que los rebase si en la práctica las leyes del juego son las mismas para todos. Lo que en Asturias tenemos que plantearnos es cómo demonios pasamos nosotros a ser contribuyentes netos del Reino de España y cómo pasamos a ser contribuyentes netos a través del Reino de España de la propia Unión Europea. ¿Cuándo vamos a dejar de ser asistidos económicamente? Ese es el gran reto. No preocuparnos por qué Cataluña puede reducir nuestro cacho de la tarta, sino con qué herramientas nos vamos a preparar para competir en la generación de empleo, en la generación de actividad económica y, por tanto, en el incremento de nuestra capacidad fiscal. No nos preocupemos de lo que hagan otros tanto, sino preocupémonos de lo que nosotros no hacemos. Bueno, lo que pasa es que evidentemente después de lo que hemos dicho todos, claro, esto da para una charla larguísima, y lo digo porque claro, Macarena plantea un tema, ¿y por qué los catalanes, digamos, y los asturianos con tantas ayudas y tal y cual? Claro. Pero es que yo, claro, muchas veces pienso que las cosas fueron como fueron, y es que, claro, tú también estabas planteando, dos cuestiones. Una, que por qué no planteamos de verdad y por qué Asturias no es contribuyente neto y demás. Claro. Pero claro, estamos con el problema ahora mismo. Ser Asturias contribuyente neto, a mí me parece, algo dificilísimo, ¿no? Y además, ya lo estamos diciendo, pero qué más da que lo digamos en una televisión o en la otra y llegamos a esto y lo otro y escribamos y tal. Va a ser complicado. Tendría que haber otras movilizaciones, pienso yo, de alguna de las maneras, ¿no? Claro, tú hablas del País Vasco, de tal. Hombre, yo lo que pienso es que cuando se hizo la Constitución y los padres de la Constitución intervinieron y allí estuvieron hablando, a mi juicio, después de 40 años de franquismo y de un siglo XX espantoso de 75 años, de guerras civiles, carlistas, toda la vida por haber, ¿no?
Yo creo que fue tremendamente difícil el poder llegar a un acuerdo, a una constitución en la que, bueno, para mejor o para peor. Claro, si entramos ahora también en la cuestión foral del tema vasco y del tema navarro, bueno, pues entonces ya rompemos ya toda la vida por haber. Y entonces, bueno, que yo no digo que no, cuidado. Yo hablo siempre, hombre, muchas veces como siempre te queda uno la prudencia del político, del expolítico, te queda un poco la prudencia por un lado y la otra pues como simple ciudadano que al revés expreso a lo mejor de otra manera como más tal. Yo no te digo un poco con la prudencia. Y no lo digo por los catalanes, que si hubiera algunos seguro me acusarían de anticatalanismo rápidamente. Dios bendito, yo no tengo nada contra Cataluña, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Y me cae muy bien, ¿no? Me cae con otras regiones, pero por otros motivos, no por ese, porque he vivido en ellas o por lo que fuere. No tengo nada de tal. Pero es que es el problema del Estatuto Catalán, que por cierto, no olvidemos que está en el Tribunal Constitucional en estos momentos. Y ya veremos a ver. Pero en el tribunal por el PP. Bueno, ya, no por el señor Areces precisamente, por ejemplo. No, bueno, ya, pero bueno, es que pero es que eso evidentemente es que aquí como cada uno solamente salta cuando les interesa. Pero bueno, veremos a ver el Tribunal Constitucional. Aunque de todas maneras, yo la verdad es que bueno, de la justicia no nos va a dar tiempo, como parece que íbamos me temo que no, pero porque esto traía cola también en todo el funcionamiento de la justicia, y ahora también fiscales a la americana, bueno, toda esta historia. Entonces quiero decir que con un cierto de prudencia centremos las cuestiones. Tú hablabas de los fondos europeos, ya no existe, sí, seremos objetivo número 1, pero bueno, es como nada, porque por esas razones estadísticas pues ya hemos cambiado lo de objetivo número 1, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir que Asturias, que vive realmente de las prejubilaciones y de las jubilaciones, que es verdad en gran medida, pero señores, ¿qué es lo que se ha hecho? Yo viví, y termino, es un segundo, yo he vivido muy a fondo todo el tema de prejubilaciones, de la minería muy concretamente, yo pertenezco a ella también, y estoy prejubilado también, bueno, ya prejubilado de la minería en aquellos tiempos, y hombre, lo que se quería hacer aquí era el cerrojazo que quería dar en aquellos momentos de Solchaga y todo, no, hombre, se hizo de otra manera bastante mejor. Pero claro, que era el hacer un colchón de unas prejubilaciones muy interesantes para que esta región pues hubiera invertido de otra manera, etcétera, etcétera, que es lo que creo que estabais planteando, ¿no? Claro. Y esto es lo que no se ha hecho, pero claro, yo desde luego no voy a arreglar ahora mismo toda esta cuestión. Entonces me parece que bueno, lo que a veces dice, lo que no sé si lo dice con la boca grande o pequeña o regular, porque la verdad es que tampoco tengo yo muy claro cómo lo dice, porque el propio consejero de Economía, Rabanal, también no planteó este tema. Es decir, hace poco ha hablado del estatuto y dijo que él no plantea en principio ni que sea por población, ni que sea por no sé cuánto, él no plantea nada de esto. Bueno, señor, pues si en el tema de la financiación en un estatuto no entramos a fondo, pues discutiremos otra vez a ver lo de la nacionalidad y tal. Bueno, Macarena. Todo esto también cuando en el marco de una desaceleración en general bueno, pues del sector de construcción, económico en general, ¿no? También en el marco estatal, o sea que realmente yo creo que esto va a influir muy mucho a Asturias, demasiado. Y como dije antes, la verdad que siendo del mismo partido político, no sé, los políticos de Cataluña podrían venir para acá y los otros sí para allá, durante una temporada, aunque sea. Pero en términos prácticos, entonces, ¿qué es lo que planteamos? ¿Planteamos qué? Que desde Asturias, ¿hachazo al Estatuto catalán? No, o sea, es que yo considero que los catalanes hacen lo que tienen que hacer, es lógico. Claro. Yo insisto en que nos preocupemos más de mirar con qué herramientas vamos a competir en este mercado, por así decir, de la tarta autonómica. Y si no nos empezamos a preocupar de eso, llevamos muy mal camino, como es evidente. Aquí uno de los aspectos claves, y es que los que tenían en su momento el derecho de oposición, lo tenemos siempre en la práctica todos, incluido el propio gobierno asturiano, con el señor Areces a la cabeza o el Partido Popular en Asturias, no ejercieron su derecho de oposición en tiempo y forma. Tuvieron momentos suficientes para poder ejercerlo. Por ejemplo, cuando el propio gobierno acepta en la práctica la presión catalana y sino que introduce el criterio del flujo monetario como alternativo al de la carga-beneficio en la elaboración de la balanza fiscal. Yo no oí al señor Areces decir, señores del gobierno, me opongo frontalmente a que el concepto de flujo monetario sea uno de los que se utilicen para analizar las balanzas fiscales o para calcular las balanzas fiscales. Cayó como un afogado y ahora, sin embargo, dice que se va a oponer ni más ni menos a que el Partido Socialista de Cataluña o el gobierno catalán negocie bilateralmente con el Estado algo que está recogido en un estatuto aprobado. Zapatero dijo, con toda claridad, que lo que aprobaron los catalanes se respetaría en Madrid. Tampoco Gurgutó. Yo no sé realmente a qué viene este simulacro de ahora mismo. Ahora que se acaban las subvenciones, a lo mejor empieza a hablar un poco. Es el momento de como bien decía Macarena, con el peso de los políticos asturianos en Madrid, ¿no? Que ya nos gustaría, como dices tú, cambiarlo. Bueno, esa es otra cuestión, el peso. Bueno, yo como conclusión mía, por supuesto, sería únicamente que evidentemente
tienen que sentarse los consejeros, bueno, las autonomías, sentarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y debatir este tema largamente, porque si no ya veremos lo que pasa con algunas autonomías, y de luego la de Asturias. Y enlazo con esto lo que empezabas a decir, ¿no? En el sentido el peso de Asturias en la democracia, digamos, pues de alguna manera, casi nulo. Solamente ha habido cierto peso cuando estaba Cascos, que a veces era no, porque era secretario general, porque era vicepresidente, y sí, no se engaño, yo no estoy hablando de partidos, me refiero en personas, ¿no? Y también cuando estuvo, pues, a cierta manera, y esto, bueno, nos lo apuntamos un poco, la antigua gente de UCD, en el sentido cuando estaba Rafael Calvo Ortega, lo que pasa es que, bueno, casi no se conoce muy poco porque hace muchísimos años que era ministro de Trabajo y uno de los ministros preferidos de Adolfo Suárez, con mucho peso en el gobierno de Adolfo Suárez, y muchas cosas se hicieron, aunque bueno, esto claro, es allá en la lejanía de los tiempos, ¿no? O sea que en realidad sería. Pero yo creo que salvo esas 2 veces no ha habido peso de los asturianos aquí, y como bien estaba diciendo José, efectivamente se admite todo lo habido y por haber, y ahora de repente se sale con declaraciones y mañana no sé qué, hasta que le llamen la atención desde la Moncloa y le digan a callar, ¿no? Sí. Y ya está, no te preocupes. Sí, entonces pues y se calla y se calla y está, ¿no? Sí, este es el funcionamiento. Claro, pero en la práctica lo que vamos a lo que vamos a asistir con absoluta tristeza, por lo menos por mi parte, es que ahora mismo el propio Partido Popular y el PSOE están amaguastando, por así decir, una reforma del propio Estatuto asturiano, pero una vez más de una forma subrepticia, fuera del debate público en Asturias. No podremos ni votar nuestro propio Estatuto de Autonomía en Asturias siquiera, que sería una buena oportunidad para conocer los asturianos qué coño dice, qué demonios de competencias reales tenemos, qué capacidad de condicionamiento de nuestro propio devenir tenemos en Asturias, habida cuenta de que los demás están peleando por sí poder influir en su propio territorio. No, yo es que creo que... Nos quedamos sin tiempo, Antonio, muy rápido, por favor. No, solamente decir que creo que la política se está viciando cada día más, cada día se detrae, digamos, del debate de los ciudadanos, se está detrayendo esto. Sí, el tema de la justicia, insisto, que es lo mismo, que es lo que está pasando, se intenta detraer, controlar la justicia y al final pues no sé lo que va a quedar, pero bueno. Los ciudadanos ovellas. Más o menos. Votar cada 4 años. Antonio, Macarena y José Bermello, yo les agradezco a los 3 que hayan estado aquí con nosotros y a ustedes especialmente por seguirnos también desde las 8:30 cuando comenzaba este informativo. Mañana a esa hora precisamente volvemos. Hasta mañana, feliz noche.